Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Los apóstoles, como niños, cuando vuelven de una excursión, cuentan todo lo que les ha pasado. Así estaban los apóstoles con su sencillez, contándole al Señor todo lo que había sucedido en su evangelización. Pero el Señor vio que estaban muy agotados y dice: los voy a llevar a un lugar tranquilo para que descansen. Según ellos fueron a un lugar tranquilo, pero la gente ya se les había adelantado. De tranquilo no encontraron nada. Ahora, interesante, Jesús buscaba un momento de reposo para los apóstoles y para él, y cuando va viendo ya la gente, ahí los estaba esperando. Jesús no perdió la calma, todo lugar. Dice, sintió compasión. Es un primer paso. Sintió compasión porque eran como ovejas sin pastor. Y entonces dejó a un lado su descanso y comenzó a evangelizarlos. Hermanos, este dato es muy importante. Nosotros en todos los lados nos encontramos como ovejas sin pastor, un montón de ovejas sin pastor. Piensen ustedes los que van a centros espiritistas. Imagínense, en lugar de Jesús a buscar espiritistas. Piensen ustedes en tantísimos otros que van al hechiceros, adivinos. ¿Cómo no vamos a sentir compasión nosotros? Y más si son de nuestra propia familia. ¿Cómo no vamos a sentir compasión? Además, compasión por todo lo que se proclama en nuestro medio, por la televisión, por la radio, por los medios de comunicación. Se proclama algo contrario al Evangelio. Y la gente ahí está, siguiendo esas normas que se les presentan. Y en los hogares, que son a veces como Babeles. Babel quiere decir lugar de confusión. Hay tanta confusión en los hogares. Se acaban de casar y ya están hablando de divorcio. Los hijos que están escuchando las luchas entre padres e hijos, entre esposo y esposa. Todo esto nos dice a nosotros: hay muchas ovejas sin pastor. Pero lo primero que el Señor quiere, que tengamos compasión, que no seamos indiferentes, que tengamos compasión. Cuando el Señor contó la parábola del buen samaritano, Él, cuando vio a aquel hombre malherido a la vera del camino porque había sido asaltado por los ladrones, dice, sintió compasión. Y eso hizo que se bajara de su cabalgadura y viera qué podía hacer por él. Él no sabía qué podía hacer, vio para ver qué podía hacer por él, por aquel hombre que había quedado medio muerto por el asalto de los bandidos. Y en el campo espiritual eso es lo que nos pide el Señor. Alguien es psicólogo, qué bien, pero que no vea solo la parte psicológica, compasión de aquella persona que está lejos de Jesús, de su salvación. El médico que atiende muy bien, pero que vea más allá la salvación de ese individuo que está lejos de Dios. Los abogados que están ayudando a alguien, pero no están viendo su alma, sino están viendo únicamente el momento de un conflicto nada más humano y no ven el conflicto espiritual que tiene aquella persona. El Señor nos está ayudando a hacer eso. Hay muchas ovejas sin pastor, o sea, mucho descontrol. El mundo en que vivimos está totalmente descontrolado. Y los que hemos tenido la bendición de tener un encuentro personal con Jesús y que
conocemos el camino de la salvación, debemos sentir compasión, no desprecio. No desprecio y lavarnos la mano, no. ¿Qué puedo hacer yo? El psicólogo, el médico, el juez, todo. ¿Qué puedo hacer yo cuando me encuentro a un montón de personas que son como ovejas sin pastor, desorientados en un mundo totalmente desorientado? El Señor a sus pastores, los apóstoles, les dijo: miren, yo a ustedes los voy a llevar a un lugar solitario. Necesitan descanso, necesitan orientación. El Señor nos quiere llevar a un lugar solitario. ¿Pero para qué? Para que nos encontremos con nosotros mismos. Muchas veces unas personas no saben ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni a dónde van. Tan descontroladas están las personas, no saben de dónde vienen, a dónde van, se quedan con lo que les dice el mundo, con lo que les dicen los periódicos, la televisión, y no tienen un camino exacto. Si le preguntaran: mire, ¿y usted cuando muera, qué es lo que va a suceder? Muchos de los que se llaman ateos, en esos momentos duros en que están por pasar al más allá, es un momento muy difícil para ellos. Ellos han dicho: Dios no existe, yo no creo en Dios. En ese momento es un momento en que el Señor permite que se planteen ese problema profundo del más allá. Y a través de ese problema les sirve. Muchos se han salvado por eso, por la misericordia de Dios, que los sigue viendo con misericordia, porque el Señor lo que quiere para nosotros es lo mejor, porque es un Padre bondadoso. Y aunque nos toque pasar por esos momentos difíciles, el Señor está buscando que se salve esa alma, así como el buen ladrón. El Señor no se quiso vengar del buen ladrón que comenzó insultándolo, sino vio cómo llegaba la salvación para ese hombre. Pero para eso hay que ser espiritual. Muchas veces nos parecemos como la Marta del Evangelio, que solo pensó no en Jesús espiritualmente, sino en una comida buena para que estuviera bien. La hermana María pensó algo más, pensó en el mensaje del Señor. Y por eso el Señor regañó a Marta: Marta, estás muy ocupada, solo piensas en lo material, piensa en lo espiritual. Y eso es lo que tendría que decirnos el Señor muchas veces. Estamos viendo cómo salimos adelante en este mundo de confusión, pero solo pensamos en la parte material, no pensamos en lo espiritual, no pensamos en el alma. Jesús dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Perdió todo. En cambio se está buscando que la lancha flote, pero no pensamos en el más allá, lo principal de nuestra vida. ¿De qué sirve todo el mundo si después en el más allá no lo hemos preparado ni nos hemos planteado ese problema? Vamos en confusión. ¿De qué le sirve al mundo ganar? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Lo principal. Y eso es lo que nos debe suscitar compasión, sobre todo si se trata de nuestra propia familia, los hijos, la esposa, el esposo, los parientes cercanos. Tenemos esa compasión nosotros. Los griegos decían que el culmen de la sabiduría era conocerse uno mismo. Por eso en uno de sus templos habían puesto el letrero: conócete a ti mismo. Tan difícil conocerse a uno mismo. Conocemos tantas cosas y hasta estamos especializados en algo, pero no nos conocemos a nosotros mismos, lo más importante. Y para eso el Señor nos dejó su palabra, la palabra de Dios que nos sigue hablando. En la Biblia es Dios que nos sigue hablando. Aunque la abramos por casualidad,
el Señor nos sigue hablando y busca lo mejor para nosotros. ¿Para cuántos la palabra del Señor de pronto se convirtió en esa espada que se les metió hasta lo profundo y los dejó desnudos ante Dios, la palabra de Dios? Porque Dios se aprovecha de todas las circunstancias para seguirnos hablando. Y cuando Él nos habla, lo primero que hace es nos convence de pecado. El Espíritu Santo lo primero que hace, convencer de pecado. Hijo, eso está mal. Así no puedes entrar en el cielo, hijo, eso está mal. No es maldad de Dios, sino en la misericordia de Dios. Él podría lavarse las manos, hay que se arregle. Se fue por otro lado, pero el Señor nos busca como el Padre bondadoso. A la fuerza no nos puede salvar, pero manda todos los medios necesarios para que se salven sus hijos hasta en el último momento. San Pablo fue a la ciudad de Atenas y él se sintió conmovido al ver tantos ídolos en la ciudad. Y entonces San Pablo nos dijo, voy a buscar un salón donde predicarles para que se pueda estar ahí en la calle. Se puso a hablar en la calle. Y ahí lo encontraron unos sabios. Y dicen que se tiene facilidad de palabra. Llevemos al Areópago. El Areópago era el lugar donde se presentaban solo los más sabios de la ciudad más sabia del mundo, Atenas. Lo llevaron allá. Y Pablo, claro está, que iba a hablar de lo que tenía dentro. Y cuando les habló de la muerte y resurrección de Jesús, aquellos dijeron, este nos quiere tomar el pelo. Gracias, Pablo, otro día te vamos a oír. Lo bajaron. Cualquiera diría, Pablo fracasó en su predicación en el Areópago. No. La palabra de Dios nunca cae en el vacío, dice el profeta Isaías, nunca. Es como la lluvia que nunca vuelve vacía, nunca la palabra de Dios. Y él predicó la palabra de Dios. Y aparentemente aparentaba un fracaso, y no. El libro de Hechos de los Apóstoles dice, pero ahí estaba Dionisio y Dámaris. Y no nos dice más. Porque los que leían la Biblia ya sabían quién era Dionisio y Dámaris. Ya ellos habían contado su conversión. Dionisio era un filósofo griego y a él le pegó la palabra, él se convirtió. Y más tarde llegó a ser San Dionisio Areopagita. Le llegó la palabra. Y es que dice Santiago que la palabra de Dios es un espejo. La palabra de Dios, este eres tú, no el que te cuenta la gente, no el que te dicen tus amigos, que te dicen tan bueno que eres. Este eres tú, es un espejo. Y por eso dan ganas de romper ese espejo. Muchas veces nos dice la realidad. Es una balanza, este es tu peso exacto, no el que te cuentan otros, este es tu peso exacto. Es la balanza de Dios. Este eres tú. Y por eso muchas veces queremos quebrar ese espejo, romper esa balanza, porque nos está diciendo la verdad, pero eso es lo profundo. Por eso los sabios griegos, conócete a ti mismo, la sabiduría. ¿Y cómo cuesta conocerse a uno mismo, estimados hermanos? Damos vueltas y vueltas para no conocernos, para no ver lo que el espejo nos está diciendo. Este eres tú, este eres tú. No lo que con halagos te dicen otros. Este eres tú delante de mí, mire, este eres tú. Es el espejo de la palabra. Por eso todos los días acudimos a la palabra de Dios, que un día es un látigo y otro día es consuelo, según lo que necesitamos. El Señor no nos va a estar alabando si hay un pecado grave ahí, nos convence de pecado.
Lo primero que hace el Espíritu Santo, dijo Jesús, cuando Él venga, lo primero los va a convencer de pecado. El primer paso es quitar el pecado para que después venga la bendición y venga el crecimiento espiritual. Pero el Señor va a lo profundo, a la raíz. Este eres tú, este es pecado, no puedes seguir así. Y lo hace con misericordia. ¿Qué mérito tenía el buen ladrón para que la palabra le pegara profundamente en sus últimos instantes? Ningún mérito tenía, la misericordia de Dios. Y es la misericordia de Dios la que golpea fuerte por medio de la palabra, porque quiere una conversión, quiere un santo. San Dionisio, con toda su filosofía, cuando oyó la palabra de Dios en labios de Pablo, a él le entró como espada de doble filo, se convirtió y no se quedó ahí, llegó a ser San Dionisio Areopagita. Importantísimo eso. Un filósofo griego a quien le llega la palabra de Dios. Todos, cuando lo bajaron a Pablo, dijeron, este fracasó en su discurso religioso. No, la palabra es como la lluvia que nunca vuelve vacía, produce frutos. Y esa es de nuestra confianza. Y la palabra, cuando llega a nosotros, es la voz de Dios, de un Padre bondadoso que llega hasta lo profundo y nos dice, este eres tú, no quiebres el espejo, no quiebres el espejo. El Padre Cantalamessa, los predicadores, nos dice, no seamos como muchas veces nosotros le decimos a la gente, mírense aquí, este es el espejo de la palabra, y nosotros nos quedamos atrás y no nos vemos. Le tenemos miedo al espejo. El espejo nos dice, este eres tú. Es Dios que nos sigue hablando, y nos sigue hablando para llegar hasta lo profundo. Y el Señor, que muchas veces nos quiere llegar a un lugar solitario. ¿Saben qué es el lugar solitario? El lugar de la meditación, de la oración. Y nosotros huimos de esos lugares. ¿Quién quiere ir a un retiro espiritual? Muy poquitos. Y siempre se busca una excusa para no ir a ese retiro espiritual. Le tenemos miedo a ese tiempo de silencio. Le tenemos miedo. Y cómo hay que convencer a algunos si el amigo lleva años diciéndole, mira, te invito a un retiro y la otra vez, el próximo mes voy a ir. Y ese próximo mes quiere decir 10 años después. Y siempre se dice, otro día. Se le tiene miedo a ese lugar solitario. Es donde se oye la voz de Dios. Nos da miedo oír la voz de Dios porque nos va a cantar nuestras 4 verdades. ¿Y cómo debemos buscar nosotros ese lugar solitario? Ese lugar solitario con el encuentro de la palabra de Dios todos los días. Ese retiro espiritual. Ese momento de meditación en donde Dios nos puede hablar y nos puede cantar nuestras realidades. Nos va a decir nuestras 4 verdades o nuestras 10 verdades que no queremos oír. Y que tenemos cosas escondidas y el Señor quita el velo y aparece la luz. Y cuando brilla la palabra de Dios, nos vemos como somos y debemos darle gracias a Dios que nos ayuda a vernos ahora como somos para que no lo reservemos para el momento en que nos vamos a presentar ante Él, que ya se terminó el tiempo de nuestro paso por este mundo. Y que debemos dar cuenta para que vayamos limpios. El Señor a Pedro un día le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo mucho. Y entonces el Señor le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Si el Señor nos preguntara, hijo, hija, ¿me amas? Sí, Señor, demuéstramelo. Apacentando mis ovejas y mis corderos, a los buenos y a los malos. Llévales en mi evangelio. Demuestra tu compasión por ellos que están alejados del camino de la salvación.
sobre todo si es tu familia, tu hijo, tu esposa, tu esposo, que están alejados de mí. ¿De qué sirve que a tu hijo les concedas una chumpa que él quiere de cuero? ¿De qué sirve a que a tu esposa le des un gran regalo si no piensas en su alma? ¿De qué le sirve al mundo, al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve que a tus hijos les des cosas materiales si pierden su alma, que es lo principal? Si pierden su alma, si llegan al último momento de su vida y no han tenido su encuentro personal con Jesús, si no se han convertido, si no han preparado el juicio. Eso es lo que el Señor a todos nos dice: mira, te voy a llevar a un lugar solitario para que te conozcas quién eres, para hablarte más despacio. Aquí en medio del bullicio de todos los días no me logras oír, o huyes o quiebras el espejo para no saber quién eres. La palabra es el espejo donde el Señor quiere que nos veamos. Cuando San Pablo estaba platicando ahí en las calles de Atenas, alguien dijo: lo vamos a llevar para que lo oigan los grandes sabios. Usted tiene facilidad de palabra. Y los sabios se cerraron. Pablo, ahí te vamos a oír otro día. Les molestó lo que estaba diciendo Pablo. Tonterías. Morir, resucitar. Nos quiere tomar el pelo. Y les estaba entregando la esencia de la salvación. Te vamos a oír otro día. No lo oyeron. Pero Dionisio, el filósofo que estaba ahí, lo oyó. Y para él llegó la salvación. Y no solo una salvación, sino la santidad. Él llegó a ser San Dionisio Areópagita. El Señor todos los días nos busca y quiere la salvación para nosotros. De manera especial nos busca cuando nos acercamos a la Santa Biblia. Él nos va a hablar. De manera especial nos busca en la predicación de la palabra. La palabra de Dios, la espada que se nos ensarta y molesta y duele, pero es para nuestra salvación. La espada de palabra nos pone en la balanza y nos dice: no pesas nada, no tienes el peso suficiente para tu salvación. Recuerda este pecado oculto que nunca has confesado y que impide que yo te bendiga. Yo estoy tocando desde hace muchos años a tu puerta y no me has abierto. Mira que puede pasar el tiempo y la puerta puede quedar cerrada sin que se abra, porque yo a la fuerza no te puedo salvar. Necesito tú sí que abras la puerta. Estoy a la puerta y solo voy a entrar si abres. Si no abres, no puedo entrar porque respeto tu libertad. Estimados hermanos, el Señor continuamente nos está hablando, sobre todo a través de la palabra de Dios, de la predicación, de las circunstancias a veces nefastas de la vida. Alguien que tal vez le está reclamando a Dios: ¿por qué tanto tiempo y no salgo yo de esta pobreza? Y resulta que a través de eso el Señor estaba trabajando a esa persona para que se salvara. A través de ese conflicto, de ese accidente, el Señor les estaba hablando para que se salvara. Tenía un montón de cosas del mundo, pero no tenía lo esencial, su salvación. Esa enfermedad le sirvió para que abriera sus ojos y muriera en gracia de Dios. Ese accidente le sirvió para que despertara, porque estaba dormido para las cosas de Dios. Y aquí, cuando el Señor contó la parábola del buen samaritano, el buen samaritano vio a aquel hombre que había sido asaltado a la vera del camino. El sacerdote había dicho: pobrecito, pobre diablo, cómo le fue mal. Los seminaristas, los levitas que pasaron: pobrecito, esto qué mal anda la violencia en nuestro país. Y siguieron adelante. Pero aquel se bajó de su cabalgadura y dijo: a ver qué puedo hacer. Y le llevó la salvación.
Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, bajarse de nuestra cabalgadura de comodidad, de la rutina y que vean cómo se arreglan. Yo no soy responsable de eso. El Señor nos hizo responsable de todos nuestros hermanos. Si tú recibiste el regalo de la salvación, no es para que sigas montado en tu cabalgadura, es para que te bajes a ayudar a tu hermano. Si a ti ya te llegó el encuentro personal con Jesús, no es para que sigas adelante tranquilos diciendo, pobres diablos, estos viven en una Babel, se van a condenar. Es para que te bajes de la cabalgadura y les lleves la luz de la palabra. Estimados hermanos, el Señor dice, llegaron a un lugar para sus vacaciones, para descansar porque estaban agotados, pero al ver tanta gente que eran como ovejas sin pastor, el Señor suspendió su retiro espiritual, su vacación de fin de semana y comenzó a evangelizarlos. Estimados hermanos, si tenemos esa compasión, no nos vamos a cruzar de brazos cuando veamos a tanta gente que se encamina hacia la perdición porque no han encontrado el camino recto de Jesús. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya.